Muy bien, voy a introducir a quienes nos escuchan a en qué consiste esta serie que yo le llamo Modelando la Excelencia. Y quiero definir brevemente qué es modelar. Behavioral Modeling es una herramienta que nos permite conversar con alguien y encontrar cuál es la diferencia que hace la diferencia en la manera de pensar, en la manera de sentir, en la manera de intuir esta persona y, en mi humilde opinión, las personas que entrevisto y con las que me siento, pienso genuinamente que traen algo para el mundo, algo importante para compartir en el mundo. Ah, en esta ocasión, ustedes ven en la pantalla, los que están viendo en YouTube, eh, tengo el gusto, el privilegio, la alegría de conversar con el ingeniero Pablo Sillas, alguien a quien conozco desde hace varios años y, como notarán, por quien tengo un gran cariño y una profunda admiración. Voy a permitirme, Pablo, muy brevemente, para los que no te conocen, presentar algunos datos tuyos que creo que son de interés. Pablo es ingeniero industrial, tiene un máster in Business Administration. Además, es licenciado en psicología, con estudios en alta administración en el IPADE y por las universidades de Stanford, Wharton, Carnegie Mellon y Thunderbird en Estados Unidos. Y más importante aún, 30 años de experiencia y reflexión, que es la parte que me encanta en esta entrevista que estamos ya comenzando. Eh, Pablo acaba de publicar un libro. El libro es Heartset. Es un libro que me impactó profundamente y en el que quiero basar esta conversación. Lo acordamos con Pablo, me dijo que estaba ok. Y entonces, Pablo, gracias por permitirme y por estar abierto a esta entrevista que van a escuchar muchas personas que nos oigan, pues. Gracias a ti, Omar, gracias por la invitación. Me siento muy honrado y privilegiado y la admiración es mutua, mi estimado. Es mutua. Y gracias también por todo el apoyo que me diste durante las reflexiones para poder escribir el libro que vamos a presentar hoy. Entonces creo que va a ser una charla, una dinámica muy bonita. Gracias. Maravilloso. Bueno, comienzo con algunas preguntas que tengo. Y la primera es, Pablo, ¿por qué el título? ¿Por qué Heart Set? Bien. Durante el desarrollo del libro defino a mucho detalle qué significa Heartset. Ahorita como concepto nada más para el auditorio, para tu audiencia, Omar. Ujú, Es un hombre que nos ayuda a pensar de manera diferente y a reflexionar de manera diferente, a vernos de manera diferente con lo que es el status quo del mindset. O sea, ujú, el mindset está muy ligado a la mente, por ser muy pragmático, ajá. y el heartset pudiera invitarnos a decir, bueno, ¿cómo entra el corazón en la forma en la que razonamos, pensamos y nos sentimos y nos vemos o nos dejamos de ver en el otro? Entonces, por eso, por ahí empezó el título de Hearts, que es mucho más amplio en su definición, que lo Mm, abordaremos durante la entrevista. perfecto. Y eso me lleva a preguntarte, y continuando esta conversación, Pablo, eh, bueno, yo me leí el libro, lo leí con muchísima atención. Ah, ¿Qué inquietud, en qué momento decidiste que era importante ponerlo en un libro? Escribir sobre esto. ¿Qué fue lo que te movió, Pablo, a escribir Heartset? Fueron muchas cosas, Omar, pero creo que una de las más importantes fue el buscar compartir mi experiencia, que Mm, tiene altas y bajas y que mm, tiene dolor y sufrimiento en el camino, como ejecutivo, como padre, como hermano, como hijo, como una persona que interactúa en la sociedad en un montón de círculos.
mm, compartir esa experiencia para ayudar a reflexionar a otros sobre las decisiones que estamos tomando y sobre el estilo de vida que tenemos y sobre lo que le estamos provocando a nuestro propio cuerpo, a nuestra familia y a nuestra sociedad y a la humanidad y al planeta Tierra. Entonces, en algún momento, digamos que pasé por una especie de crisis personal en la que dije, tengo que compartir esto que está pasando para evitar que otras personas pasen por eso y ah. buscar esa reflexión, ayudando a que mi ejemplo de vida con las altas y bajas pues sirva también para otras personas. Y eso pasó recientemente, hace como 3 años. Ya tenía la inquietud, nada más que si me diera tarea de compartir esto como hace entre 3 y 2 años cuando empecé con el proyecto. ¿Cuánto tiempo te tomó escribir este libro, Pablo? Que está bastante bien elaborado y se nota mucha reflexión en él. El tiempo, el tiempo reflexivo es mi vida completa, Omar. Ah, qué buena respuesta. El tiempo reflexivo es mi vida completa. El tiempo digamos, de empezar a consolidar, a aglutinar los conceptos, tiene alrededor de unos 5 años, que fue cuando empecé Mm, a devorarme los libros de todo tipo de disciplina. mm, Una pasión por conocer, por saber y por aplicar ese conocimiento mm, que aunado con la experiencia que he tenido de 30 años de carrera que mencionaste, y la ujú, mayor parte de ellos reportándole a directores generales en empresas globales, transnacionales. mm, Todo eso lo llevé a un momento que culminó con este dolor que empecé a sentir y estas ganas de compartir lo que es mi vida. mm. Y al momento de ponerme a escribir, desde el momento que empecé a hacerlo, las primeras intervenciones, Sí. hasta el último capítulo fueron cerca de 13 meses, Wow. más de 13 meses. Ah, interesante, interesante porque es un libro, mi experiencia leyendo el libro, hubo momentos donde me detenía eh, en pedazos que dan mucho que pensar y mucho que sentir y mucho que reflexionar. Ah, por eso mi pregunta, porque es un libro muy bien elaborado y no es un elogio, es una observación la que hago. Gracias. Oye, Pablo, algo que me atrapó mi atención comenzando el libro, y me llamó mucho la atención. Tú mencionas a la pura entrada del libro, y creo y conecta de alguna manera con el título incluso, mencionas a tus padres como una dedicatoria a tus padres, a tus abuelos, a tus ancestros, y te colocas todos los apellidos hacia atrás, que habla mucho de tu sensibilidad y tu manera de ver el mundo, de quién es Pablo Sillas. Cuéntame un poco sobre eso, que nunca te lo he preguntado antes. Sí, mira, tuve la bendición, Omar, de crecer en una familia muy unida y que una de las formas de manifestar esa unión como familia era honrando con nuestro tiempo y con nuestras conversaciones a nuestros abuelos, a nuestros tíos, a nuestros ancestros, trayéndolos a la mesa cuando conversábamos de la historia de la familia. Mm, Y esa pasión por formar parte de algo más grande y estar dando gracias a mm, las tremendas diosidencias que pasaron, porque para que nuestros tatarabuelos hayan emprendido un camino juntos y todo lo que se desprendió en las millones de posibilidades para que se encontraran sus hijos, los hijos de sus hijos, los hijos de sus hijos y así hasta mis padres. Estamos hablando de una posibilidad meramente casi imposible de que se dé. mm, Imposible. Estadísticamente es imposible. Lo que sí es posible es la diosidencia de que se hayan dado esas cosas. Y parto en el libro haciendo ese agradecimiento para honrar a las personas que hoy nos tienen aquí, que me tienen a mí, que te tienen a ti, que nos tienen como humanidad aquí. Y creo que es importante hacerlo para que siempre regresemos a nuestras raíces y nos ayudemos a centrarnos en el tipo de personas que somos y en los valores que venimos y que muchos de esos valores son constructo
de muchas personas que entregaron su vida en condiciones sociales que en el pasado pues eran muy diferentes a las que tenemos ahorita. Entonces es un agradecimiento, un aprecio y una bendición al legado donde vengo, Clarísimo. Eso da para otra conversación, muy seguramente. sin duda, sin Muy duda. bien. Ok. Pablo, eh, entro en el campo organizacional. Mm, Tu libro dice en la carátula, el renacimiento 2.0 del Sapiens y de las organizaciones conscientes. Eh, ¿Qué es para ti, cómo defines una organización y qué es eso que la hace consciente? ¿Consciente de qué? Bien. Para mí una organización, Omar, es un órgano de Mm, personas estructuradas para lograr algo, que buscan algo y que emplean diferentes medios para poderlo lograr. Eso para mí es una organización. Aquí ujú, en catalogo hay empresas, academia, gobierno, ONG, cualquier grupo de personas que se organice para algo, cualquier grupo de personas que funcionan como un órgano encaminado a algo, ujú, es lo que yo veo como una organización. Ahora, ¿cómo pueden, qué las hace conscientes? mm, Lo que las hace conscientes son los liderazgos detrás de esas organizaciones. Son las personas que forman ese órgano colectivo. Obviamente, si esa persona en ese órgano colectivo tiene un nivel organizacional, digamos, de entrada en la estructura, aporta esa conciencia a la organización. Y mm, entre más arriba vas creciendo en la estructura organizacional o tienes ciertos puestos de liderazgo, de autoridad, esas personas la hacen más consciente a través de sus actos o las hacen inconscientes a través de sus actos. Bueno, otro tema muy diferente que es conciencia y cómo la defino y la embarco y la enmarco dentro del mundo de la organización. ujú, Para ujú, mí la conciencia parte de reconocernos como parte de algo mayor a nosotros, algo que sobrepasa nuestra estructura egoica. Si yo solamente actúo bajo un marco de mi ego, como lo defino en el libro, ujú, digamos que mi conciencia está muy delimitada a únicamente una experiencia personal individual sin considerar a la otredad. En la medida que del ego paso al yo y del yo paso al yo con el nosotros, que esa para mí es la definición amplia de lo que es Heartset, es ujú. vivir el yo con el nosotros. En esa misma medida vamos tomando conciencia de la otredad, conciencia de la humanidad total, conciencia del planeta y nos comportamos y hacemos cosas diferentes. Las organizaciones conscientes consideran a todas las audiencias con las que se relacionan y Ujú. buscan generarles valor a través de formarse parte de algo mayor, con un claro para qué. Esa es una organización consciente. Enfatizas, hablas de algo mayor y lo mencionabas indirectamente cuando te hice la pregunta de por qué colocas a tus ancestros como los colocas. Eh, Hablas de algo mayor y hablas de otredad. ¿Podrías definir para quienes nos escuchan qué es ese término que no es muy común, qué es otredad, la otredad? Bien, la, dentro de esta, esta bella aventura de escribir el libro, Omar, y parte de todos los influencias que tuve para poderlo llevar a la obra que tienes en tus manos, fue hacerme de estudiar filosofía. Me gusta mucho la filosofía. Y en mi tiempo libre, pues, si es que existe tal situación, ¿verdad? Pues me gusta estudiar filosofía y leer de filosofía. Y me encontré, estudiando los grandes filósofos de la humanidad, me encontré con la palabra otredad y con la palabra nostredad. Ujú, Entonces, la otredad, como lo definen los filósofos, es el otro en el cual ves a alguien completamente único y diferente a ti. ujú, Ves a un
individuo, individuo parte de la palabra indivisible, ves a un individuo en mm, el cual es único, es diferente, existe en sí por sí independientemente de mí, de mi existencia y de mi ser. Es un legítimo otro. un legítimo otro. Otros le llaman la alteridad, lo alterno a ti, lo diferente a ti, lo complementario a ti. Es Ah, una expresión diferente de la existencia total en la cual nos embarcamos como humanidad o como un órgano viviente. ujú, La colectividad de la otredad, la colectividad de los Omares, de los Pablos, de los Enriques, de los Pedros, de los Marielenas, de Juanita, de todo eso, es la nostredad, es la colectividad de la otredad. Las organizaciones conscientes mm, ven a la otredad y lo incluyen o la incluyen en la toma de decisiones ah, por el bien común, por el bien común. Eso nos hace una comunidad gnóstrica, eso nos vuelve el yo con el nosotros, nos habla de la nostredad en la cual vivimos y la clarísimo. vivimos con pasión, entendiendo de manera empática los dolores y el sufrimiento por el cual está pasando la otredad. Una organización consciente tiene esa perspectiva. Mm, Organizaciones en vías de conciencia a veces están empezando a pensar de esta manera y ajá, quienes están un poquito más rezagados en este término de organización consciente todavía se están viendo como un subsistema dentro de un sistema mayor. Se ven aisladas del mm, mundo, se ven aisladas de otros países, se ven aisladas de la industria, se ven aisladas de los propios colaboradores que trabajan para ellas. Y ese aislamiento los lleva a decisiones egoicas mm, no porque sean malintencionadas, ujú. sino porque todavía no alcanzan a verlo, porque todavía estamos como sociedad en muchos puntos ciegos donde ignoramos lo que ignoramos. Si Ignoramos. tú ignoras lo que ignoras, Ujú, ujú, no tienes conciencia de qué hacer diferente. mm, Organizaciones conscientes y la forma como lo abordo en esta obra es sí. generar ciertos pasos para que empieces a ver a la otredad, a reconocerlo, a respetarlo y aceptarlo como ese ser único e irrepetible en el tiempo y espacio y que te empieces a ver en esa persona, porque al final de cuentas somos un reflejo de lo que vemos. Interesante. En la página 26 de tu libro, conectándolo con esto que me estás diciendo, hablas voy a citarlo, de un sistema mecanizado que genera una ilusión velada de bienestar. Y en la página 39, conectándola con esta frase, dices, hablas de la tasa de cambio que estamos experimentando es la mayor en la historia de la humanidad. Hablas de una normalización de estilos de vida sin percibir la depreciación en sus competencias profesionales. Correcto, Omar. Lo conecto con esto que estás tú mencionando. ¿Podrías extenderte un poco en esto a lo que te refieres con sistema mecanizado que genera una ilusión velada de bienestar? Me recuerda a la película Matrix de alguna manera. Exacto, exacto. Tiene ciertas, sí, tiene cierta conexión en su base filosófica y de pensamiento, Omar. Mira, tú y yo y las personas que nos están escuchando ahorita o que nos están viendo ahorita en otro tipo de canal, eh, somos personas muy bendecidas Mm, porque tenemos acceso a estos espacios de capacitación, de entrenamiento, de desarrollo, de crecimiento. Tenemos una computadora, tenemos un aparato móvil en el cual pagamos una mensualidad, tenemos cierto nivel de ingresos, probablemente estamos cómodamente en nuestra casa viendo esta entrevista o en el auto, ¿verdad? Tenemos esa facilidad económica de tener un auto para podernos mover. Sin embargo, si tan solo nos movemos 1 kilómetro probablemente de nuestro rango de acción donde normalmente hacemos nuestras vidas, vamos a empezar a ver al otro que realmente sufre. Vamos a empezar a las personas que levantan la mano en un crucero para poderse ganar la vida. Vamos a empezar a ver a las personas que viven hacinadas en un cuarto de 2 por 2.
Vamos a empezar a ver a las personas que si no tienen, si no se ganan 20 pesos para comer en un día, no comen tal cual. Wow. Vamos a empezar a ver a aquellas personas que están sufriendo verdaderas calamidades en su vida y que no tienen acceso a las bendiciones que tú y yo tenemos, por ejemplo. Entonces, si volteamos a ver, y lo presento en el libro, una gráfica del Foro Monetario Internacional que rescaté del año pasado, todo el Producto Interno Bruto que genera el mundo está polarizado en cinco naciones. Ujú, Cinco naciones de 200 generan el 50% del Producto Interno Bruto del mundo. Y entre esas cinco naciones está China e India, y a quien han tenido la oportunidad de viajar a China e India van a ver tremendísima, tremendísima repartición de pobreza y van ujú, a ver unas inequidades eh, eh, brutales en la forma en la que vive la gente. Inclusive Estados Unidos, que es la primera economía del mundo, a cualquier ciudad que vayas, te vas a encontrar a homeless por todos lados, cosa que antes no sucedía con tal nivel de magnitud. ujú, Las tasas de crecimiento de la humanidad lo que están generando es un PIB que se está repartiendo entre menos personas o entre ciertas personas o ciertos grupos sociales. Lo que la humanidad con el nivel de pensamiento que tenemos, que estamos generando cierto tipo de progreso, pero no bienestar. mm. Hay progreso, ¿por qué? Porque esta llamada ahorita se veían en caricaturas hace 30 años, dos personas hablando a través de una pantalla. El celular que ahorita tienes tú en tus manos y que yo tengo este celular aquí, con la capacidad que tiene este celular, hace 40 años el hombre mandó una persona a la luna. Mm. Entonces sí se está generando progreso, pero progreso no significa bienestar. ¿A eso te Si refieres? volteamos a ver también, si volteamos a ver las tasas en la Organización Mundial de Salud, está abierta toda la información disponible para quien la quiera consultar. Podemos ver ahí abiertamente que las tasas de depresión, de trastornos mentales, de suicidios, de trata de personas, cualquier indicador que te puedas imaginar que hable de los mayores problemas que realmente tenemos como humanidad, las Ujú. vas a encontrar en crecimiento comparado contra la década pasada, contra hace 2 décadas y así sucesivamente hacia atrás. Por eso hablo de que este progreso nos genera una ilusión velada, Ajá. porque los que estamos formando parte bendecido de este progreso, vivimos en esa ilusión, porque el mundo no es así. 7 millones de personas no viven en las condiciones que vive ni tan siquiera 1 billón alrededor de todo el planeta. Entonces, tenemos que cambiar ese mindset con el cual estamos viendo y percibiendo el mundo y experimentándonos él a evolucionar el concepto de heartset que presento. Ese es el marco que gobierna, digamos, gran parte del proceso de pensamiento que llevas a cabo y lo que propones en el libro, ¿verdad? Y trayéndolo obviamente a las organizaciones donde la mayoría de las personas en el día a día viven, porque uno vive donde se la pasa la mayor parte del tiempo. Correcto, correcto. Y pongo ejemplos tanto personales Ujú. como a nivel profesional, como a nivel organización. Un ejemplo dos ejemplos muy breves sobre este velo de progreso que estamos viviendo. Sí, Hay personas en nuestras organizaciones que son catalogadas o categorizadas como las personas de mayor potencial y mayores capacidades de crecimiento, que son las que las organizaciones de una forma muy natural tienden a sobreproteger, pues para que se genere un vínculo y permanezcan por mucho tiempo en la empresa por el valor que le pudieran generar. Sin embargo, no sabemos en el fondo el costo que le está tomando esa persona ser catalogada como el super high potential de la organización. No sabemos si tomó 2 o 3 transportes para llegar a la compañía. No sabemos si esa persona probablemente es una mujer recientemente divorciada que se quedó a cargo de sus hijos y tiene que levantarse a las 4:30 de la mañana para encargarse de ellos, llevarlos a una guardería, luego venirse para acá, llegar a tiempo, salir, lidiar con el tráfico. No sabemos si esas personas tienen a alguien enfermo del cual están cuidando, están hipotecando la casa por un tema serio de enfermedad de mm, alguien de su familia. No conocemos a las personas, Omar, conocemos al profesional.
y eso nos genera una idea velada de la persona que pensamos Ujú. que es feliz y que cruzando por la puerta del corporativo, de la fábrica o de la planta, pues va a dar todo lo que tiene porque tú ves a un profesional, no ves una persona. Y ese profesional se termina diluyendo en verlo como un recurso, que es un tema del cual hablo ampliamente en el libro. A nivel de una empresa, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo? Ujú. Una empresa cuando está en épocas de crisis, de repente es una práctica muy común, pues apretar a los proveedores. ¿Por qué? Porque el capital de trabajo lo necesita para pagar la nómina, para salir adelante a sus compromisos bancarios, créditos, etcétera. Sin embargo, al vernos de manera aislada, sin ver el propósito mayor por el bien común, apretamos a cierto proveedor, que ese proveedor lo podemos dejar literalmente, lo podemos enviar a la quiebra y ese proveedor sí termina cerrando y termina despidiendo a todos sus colaboradores. ¿Y cuál fue el parámetro de pensamiento? ¿Cuál fue el mindset? Pues lo tuve que hacer para sobrevivir. Pues sí, nada más que en el camino te te llevaste a la otredad de por medio, te lo llevaste de por medio. Y el último ejemplo es o cuando actuamos de manera indiscriminada sin cuidar el planeta, Ah, ¿verdad? Haciendo un uso irresponsable pues, de los recursos naturales que tenemos, ¿verdad? Donde no estamos considerando reponerlos en el corto plazo y en donde no consideramos esas decisiones en nuestras juntas trimestrales de resultados o nuestras juntas mensuales de resultados. Las empresas, las organizaciones tienden a medirse en favor de lograr ciertas metas semanales, mensuales, semestrales y anuales. ujú. ¿Dónde están esas metas ambientales? ¿Por qué las metas ambientales tienen que irse con el Acuerdo de París al año 2050 o al 2030? ¿Por qué no están tan bien puestas en nuestra manera de gestionar nuestra semana, nuestro mes o nuestro año? Son ejemplos de esta forma velada en la cual estamos viendo el progreso. Muy concretos y creo que a los que nos escuchan les ayuda a entender en buena medida a qué te refieres cuando hablas de una organización consciente. ¿Cómo conecta esto, Pablo, el tema de identificar ese sistema mecanizado que genera una ilusión velada? am, el tema de la otredad, que lo has explicado de una manera que me queda muy claro. El tema de la normalización de estos estilos de vida. ¿Cómo conecta esto con la manera de liderar, la manera de entender el liderazgo en una organización, la Sí. manera de entender la cultura, la productividad, el desarrollo de los equipos? ¿Cómo conecta? Que para mí, la pregunta la hago para el servicio de quienes nos escuchan. Para mí Sí. quedó muy claro en el libro, pero quisiera que te ampliases un poco en esto. Es muy útil la pregunta. La, la crisis que yo estoy viendo que estamos pasando como humanidad, Omar, porque ahí está la repartición de pobreza y todas las tasas que compartí de los problemas que tenemos. Ujú. Parte de una Crisis de liderazgo. crisis de liderazgo que tenemos a nivel humanidad y esa la puedes ir llevando ya al país, la puedes ir llevando al Estado, la puedes ir llevando a una empresa en particular, academia, gobierno, la puedes ir bajando. Entonces tenemos una crisis de liderazgo. Esa crisis de liderazgo, ¿en qué se basa? La crisis de liderazgo es la punta del iceberg y el tipo de mundo que tenemos es por los liderazgos que actualmente tenemos. ¿Ok? Y todos somos líderes, unos con mayor responsabilidad que otros, pero todos somos líderes. Ujú. ¿Ok? No estoy quitando de la ecuación a aquellas personas que dicen, pues yo no lidero a nadie. No, claro que sí, te lideras a ti mismo. Todos somos líderes. ¿Ok? Ok. Si empezamos a bajar en este diagnóstico, ¿qué está ocasionando la crisis de liderazgo? Lo que le ocasiona es una crisis de ética. El mundo está pasando por una crisis de ética. La ética se volvió subjetiva. Y al momento que subjetivas la ética, se pierde un piso parejo para poder actuar y definir qué es el bien común. Porque el bien se vuelve subjetivo hacia la propia existencia de la persona o de su propia organización, visto bajo el parámetro de su ego y su bienestar personal, de su progreso personal. Que es todo lo contrario a la otra edad.
Es todo lo contrario, exactamente, porque la dejas de ver a la otra edad. La Claro. dejas de, porque subjetivizas la ética. Y tu liderazgo es un producto de la ética y de tu sistema de creencias en el cual te desenvuelves. Ujú, ¿Qué está abajo de la crisis de ética que tenemos como humanidad y en las organizaciones? La base del iceberg es que tenemos una crisis de espiritualidad, Omar. ujú. El mundo está pasando por una crisis de espiritualidad que se refleja en una crisis de ética, que se refleja en una crisis de liderazgo y que por eso tenemos el mundo que tenemos. ¿Puedes definir espiritualidad? Eh, Espiritualidad es saberse, es reconocer que tienes un espíritu, es el que vive con su espíritu. Ujú, Una persona espiritual es el que se sabe que tiene un espíritu y el que vive conforme a su espíritu. ¿Qué es el espíritu? El espíritu, como lo defino en el libro, es diferente al alma. Estamos tan acostumbrados a verlos como sinónimos que nos perdemos en la consolidación de los términos y el lenguaje se diluye en la forma en la cual podemos expresarlo. ujú. El lenguaje como crea, destruye. Así como se creó la Torre Eiffel y la Gioconda a través del lenguaje, también es a través del lenguaje pues tenemos las guerras que tenemos ahorita, ¿verdad? Israel, Hamas, Rusia, Ucrania, etcétera. Entonces, el espíritu, Mar, viene para abordar la definición, ahorita me voy a remontar al concilio de Constantinopla del año 869. Mm, En 869, el concilio que se llevó a cabo en la antigua ciudad de Constantinopla, hoy Estambul, bellísima por cierto. Ahí el Papa Adriano II definió en ese concilio que el ser humano, por dogma, ya no era un ser trino, era un ser dual. No podíamos ser trinos porque no podíamos ser espejo de la Santísima Trinidad. Por mm, lo tanto, como éramos algo creado, no podíamos ser trinos y teníamos que ser duales, únicamente con cuerpo y alma, dejando de tener espíritu. De ser trino pasamos a ser duales. En el momento en el que por dogma perdemos el espíritu, nos empezamos a concebir como humanidad, como sociedad, en ajá. Occidente, valga la aclaración, nos desempoderamos en relación a vernos divinos y a sentirnos parte de la creación y a sentir esa divinidad en nuestro propio corazón y en nuestro propio ser. Teníamos alma y un alma anímica, un alma más emocional y teníamos nuestro cuerpo. Entonces, tenemos como humanidad 1300 años, 1200 años sintiéndonos como seres duales, alejados del espíritu divino del cual todos formamos parte y nos une con el Creador. Mm, Si yo no me siento que tengo un espíritu, no tengo cómo ver a la otredad. mm, El espíritu es lo que me une con la otredad, es lo que nos hace nóstricos, es lo que nos hace nostredad, es lo que nos hace el yo con el nosotros, el espíritu, porque en el espíritu estamos todos unidos y formamos parte de toda la creación y viene de la misma fuente, universo, Dios, Brahma, Yahvé, como cada quien le quiera llamar. Entonces, esta crisis de espiritualidad, Omar, es porque no vemos nuestro espíritu y no vemos que nuestro espíritu es el mismo espíritu que compartimos todos nosotros y con toda la creación. claro. Eso me hace que deje de ver al otro. Ujú, Eso hace que deje de verme como un espejo del otro. Eso me hace que deje de reconocer al otro. Y eso me egoifica y me centra únicamente en mí y en mis necesidades. ujú. Ok, esa es la forma en la cual llevo a cabo la concepción y lo que nos está alejando de vernos en el otro. ¿Por qué? Por la crisis de espiritualidad que tenemos, que Claro. lleva a la crisis de ética y a la crisis de liderazgo. Y obviamente, si te sigo, ah, esto se manifiesta en comportamientos, en actitudes de los líderes, de las personas que forman parte de una organización, si están conscientes de esta espiritualidad o conectividad con algo más grande que nosotros, que incluye a los otros, que incluye a la, la concepción de divinidad que cada cual tenga. Que cada quien tenga. Correcto. eh,
y me imagino que tiene consecuencias, porque si no, no tendría sentido esta conversación. Tiene consecuencias prácticas que ya las has mencionado en algunos ejemplos, de cómo se siente la persona, de cómo se vive en la organización, de cómo asume su trabajo, de cómo asume su rol, de cómo asume el compromiso, eh, de cómo vuelve a su casa, de cómo regresa al trabajo. Y esto tiene implicaciones eminentemente prácticas, si te sigo el hilo conversacional que iniciamos. Correcto, Omar. Correcto. Tiene consecuencias hacia la salud de cada uno de nosotros, hacia la salud psicológica de las personas que nos rodean y hacia el bienestar total de la sociedad y del planeta, porque desde el momento en que funcionamos aislados, desde ese momento quien toma control de nuestros sistemas de creencias es nuestro ego, basados en una espiritualidad rota, en una ética subjetiva y en un liderazgo pues que únicamente sirve a ciertos intereses muy particulares dejando de ver al otro. Y bueno, lo podemos ver, por ejemplo, en personas de cualquier orden social que empiezan a somatizar sus emociones por este estilo de vida centrado en el ego y las empezamos a somatizar e inclusive estamos tan centrados en nuestro ego cuando nos duele algo, la soberbia nos gana y decimos, se me quita con una pastillita. Nada Mm, más con que descanse me recupero. Todo lo que necesito son 2, 3 días de vacaciones. Y ujú, estamos ignorando que atrás de esto hay un sistema de creencias que fue lo que originó la emoción, que originó el dolor que tenemos. La colitis, la migraña, cualquier tipo de cosas que podamos tener en nuestro cuerpo. Y no quiero hablar, y obviamente las cosas más complicadas, ¿verdad? Ya niveles de cánceres y otras enfermedades inmunes vienen soportadas por nuestro sistema de creencias que está fundamentado en una estructura egoica por la forma en la que pensamos. mm. Sí, las creencias determinan cómo uno funciona en el día a día, ¿verdad? No puede uno Exacto. alejarse de eso. Eh, un término que utilizas en el libro y que de alguna manera está conectado con lo que venimos conversando, el traje de Job, que me llamó la atención porque acababa yo de terminar, eh, por curiosidad literaria, de leerme el libro de Job, cuando estaba leyendo tu libro. Eh, ¿A qué llamas el traje de Job y cómo se conecta con lo que venimos conversando, con Bien, liderazgo, con la manera como nos experimentamos y experimentamos a otros en el día a día en una compañía? bien. Yo soy fiel creyente del término del inconsciente colectivo que acuñó el maestro Carl Jung. Y el inconsciente colectivo es esa suma de creencias que se van pasando de generación en generación sin que absolutamente nadie te las enseñe. Mm, Nadie. Ahí están impresas y pasan de generación en generación. Es la mente colectiva en la cual tenemos ciertos patrones de conducta en el cual, pues como humanidad, ahí vamos, ¿verdad? Con esos diferentes tipos de patrones de conducta. mm, Eh, Job, que es mi personaje bíblico favorito, es mi personaje bíblico favorito porque es el primer gran protagonista de la historia de la humanidad que imprimió en el inconsciente colectivo el sentido más profundo de la responsabilidad y el agradecimiento. a ver, ¿cómo es eso? Job, como bien leíste en el libro de Job, Sí. Job era santo, patriarca, rey, padre, esposo, mentor, coach en palabras actuales. Lo era todo. Tenía la descripción del puesto más amplia que pudiera haber tenido cualquier ser humano de aquel entonces, inclusive de la actualidad. Y pues digamos que la persona preferida de Yahvé. ¿Ok? Ujú, Y Job fue tentado por el diablo, fue tentado por Satán y lo perdió todo. En una apuesta que hizo Yahvé Satán con Yahvé, Job lo pierde todo, pierde
sus hijos, mueren sus 10 hijos, lo abandona su esposa, lo abandonan sus amigos más cercanos, pierde sus tierras, lo pierde todo, Mar, lo pierde todo. Imaginemos ahorita una persona de la realeza europea en harapos, llagado en el desierto. Esa distancia tan increíble de ver cómo vive una persona ahorita de la realeza o un superartista de Hollywood, de repente verlo con harapos, lleno de llagas, en el desierto prácticamente desnudo. En ese momento que Job lo perdió todo, voltea al cielo y le da gracias a Dios. Y le da gracias a Dios. Le da gracias por lo que es su vida, le da gracias por lo que pasó, abrazando su sufrimiento y encomendándose a Él para lo que sea que pueda venir más adelante en su vida. En ese momento de gratitud y de bendición, porque Él tomó responsablemente la decisión. Responsabilidad es la habilidad para responder. En su habilidad para responder, Él no se victimizó. Ah, Él no se victimizó como se victimizó Adán, porque también menciona el traje de Adán en el libro, sí. como se victimizó Adán señalándolo a Eva cuando Yahvé le dijo, por qué comiste la manzana prohibida? Y Adán se victimiza diciendo, porque ella me la dio. Ahí nace el traje de Adán, la víctima perfecta. Job viene a redimir a la víctima perfecta a través del modelo del protagonista perfecto. Ah, Porque al igual también en una época moderna podemos ver el traje de Job que lo vistió con todas sus luces el maestro Víctor Frankl en los mm, campos de concentración. Todos se lo quitaron, menos la habilidad para responder con la dignidad con la que quería responder ante la situación. Por eso yo tomo el ejemplo de Job como el protagonista perfecto para responder mm. como queramos responder a lo que enfrentamos. Si yo le pregunto a un ejecutivo que tenga claridad sobre que escuche esta conversación, tenga claridad, vaya ganando una mayor conciencia, ¿cómo te colocarías el traje de Job? Eh, ¿Qué te vería yo haciendo? ¿Qué te oiría diciendo con tu equipo, estando con tu equipo, para saber que te estás colocando el traje de Job? Bien, ¿Qué son varios. Sí, muy bien. Uno, hablar en primera persona. Ujú, El protagonista más puro y esencial es el que habla en primera persona, el que no culpa a nadie ni a nada de lo que le pasa. mm, Oye, que no llegamos a la meta de ventas en este trimestre. Es que fíjate que el dólar, que fíjate que Estados Unidos, que las importaciones, que Rusia, que China, que la guerra. No, no, no. Eso es victimizarte. ¿Qué ok, vas a hacer? ¿Cuál es tu rol? ¿Qué puedes hacer diferente? ¿Ok? Entonces, primero, empezar a hablar en primera persona para portar el traje de Job. mm, Segundo, Job siempre tuvo una actitud de bendecir y de dar gracias por todo. ujú, Una actitud positiva, realista de dar gracias por todo. Lo que le pase, porque a todo le puede sacar un aprendizaje, Omar. A todo. A todo le puede sacar un aprendizaje. Hasta en nuestras peores calamidades hay un aprendizaje de por medio y hay una bendición de por medio. una orientación hacia el aprendizaje con todo lo que pasa. Un poquito lo que tú hablas en el libro, te pregunto si estoy interpretando bien lo que llamas Yo diosidiencia sí, es correcto, y unido quizás con el amor fati de Nietzsche, de amar todo lo que ocurre y que lo que no me hace daño me fortalece. tal cual, tal cual, tal cual. Tercer característica, la siembra de semillas positivas, de generosidad, Mm, de inclusión y de respeto para cosechar esas mismas semillas en mi vida. Quien se viste de Job siembra semillas que van a dar frutos positivos para él y para la otredad. mm, Siembra ese tipo de semillas. Tiene un sentido de ética y de espiritualidad buscando e integrándose y viéndose en el otro, en el otro. Quien se viste de Job ve al otro y siembra semillas por el otro y pone un piso parejo de ética.
por ponerlo sencillito para no meternos en un tema que puede meditar otra conversación. Sí. La ética la veo muy sencilla en tres bases. Es respeta, sé honesto y sé solidario, porque en la solidaridad está el otro. Eso es la ética con un piso parejo. Quien se viste de Job actúa en base a ética y reconoce su espíritu como parte del espíritu donde los demás y donde formamos parte de una sola cosa. Entonces ve por el bien mayor. Con estas cuatro o cinco cositas que te acabo de platicar, Omar, creo que en cualquier tipo de organización alguien puede vestir el traje de Job y ayudar a su crecimiento y al crecimiento de los demás. Excelente. Pablo, dos preguntas más que creo que conectan. Una es, tú hablas de los carismas del Heartset Sí, en el libro y hablas de, conectas el desarrollo de una organización consciente con los carismas del Heartset. sí. Y pensando en la aplicación, que estamos aterrizándolo a la aplicación, ahora que explicabas cómo se vestiría un ejecutivo del traje de Job, cómo sería, cómo se aplicaría este tema de los carismas del Heartset con el desarrollo de una organización. Bien. Con- Bien, Omar, gracias por la pregunta y muy interesante abordarlo para aterrizar también dentro de las organizaciones cómo podemos vestir el traje de Job a favor del yo con el nosotros. Si analizamos la literatura del mindset, en la Mm, literatura del mindset que han escrito psiquiatras y psicólogos, psicólogas muy renombrados, podemos ver ciertas características que rigen el sistema de creencias con el cual nos conducimos y lideramos a las organizaciones. Ejemplo, en el mindset vas a encontrar, por ejemplo, el tema de el crecimiento del yo. Cómo crecer a partir de tener más retos y hacer más cosas y mover la aguja. Eso es el crecimiento del yo. ujú, Y está bien. Eso es mindset. ujú, Ese crecimiento del yo tiene un carisma. Y ese carisma de Hartz es el crecimiento del nosotros. mm, Un ojo en el yo y un ojo en el nosotros. Es cómo crezco yo, pero también cómo ayuda al crecimiento de los otros. Ahí entra el carisma. ¿Qué nos dice Mindset? Aprende de tus fracasos. Lo aplaudo, muy bonito, es súper importante. ujú. ¿Qué dice el carisma de Heartset? Aprende del dolor del otro. Aprende del dolor del otro. Ahí entra el carisma. ¿Qué dice Mindset? Aprende para crecer. Perfecto. ¿Cuál es el carisma? Desaprende para ser tú. Wow. Desaprende para ser tú, porque en el aprender para crecer ponemos caretas y máscaras. Ujú, Desaprender para ser tú te vuelve ese ser único e individual en el cual fluyes y te explayas en todo lo que haces, mm, ¿verdad? ujú, Por ejemplo, en el mindset nos habla de modificar creencias. Perfecto, hay que hacerlo. El carisma de eso es, escucha tu intuición, porque las creencias vienen por un sentido de epistemología racional. Aquí lo que estamos buscando es rescatar la intuición que perdimos desde Nicolás de Cusa, que lo platicamos en una conversación hace unos meses. Ese hombre hablaba del desarrollo del ser desde un punto de vista no solamente racional y emocional, sino también utilizando la intuición y hablaba de esto hace 500 años y se perdió en todo sistema académico y de desarrollo ejecutivo. El mindset nos habla de deseos y que deseo esta posición y que deseo crecer y que deseo ganar aquí. Bueno, el heartset nos habla del placer de vivir, el placer de vivir, Omar, en las pequeñas cosas, en las pequeñas cosas. El mindset nos habla de resiliencia, el heartset, el carisma de heartset nos habla de fluir. Las mayores bendiciones de la vida nos pasan sin aplicarle un gramo de esfuerzo. La resiliencia es ese constante desgaste personal y emocional por lograr cosas y por adaptarte a algo que en sí el modelo, pues ahorita el modelo como humanidad pues lo tenemos chueco y hay que componerlo, ¿verdad? Pero tenemos que empezar a fluir y fluir con nosotros mismos. Y así en el libro tengo
12 digamos, variables que definen mindset y el carisma que las complementa en Heartset para vivir el yo con el nosotros. Un Fantástico. ojo en el yo y otro ojo en el nosotros. Y eso es como traer al ser humano íntegro, total, eh, desde un funcionamiento óptimo, ¿no? Recuperar al ser humano y convertir, escuchándote, se me ocurre entender que la organización es un organismo viviente, Exacto. y es, no, y es em, que la gente viva en un mundo en el cual todos queramos pertenecer porque estamos funcionando óptimamente, y la otredad es fundamental para ello. Y si me permites complementar nada más rápidamente eso, Omar, uno de los carismas que también hablo en el libro es de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es un carisma. Y ahorita en el mundo corporativo de cualquier empresa en el mundo, la vulnerabilidad es vista como un pecado, como un signo de debilidad, como se Erróneamente. menosprecia, ¿verdad? La forma en la que tú puedes ser tú, que yo puedo ser yo, y empezar a vernos en el otro, es a través de vulnerarnos. Mm, Y la vulnerabilidad tiene que ser en todos los niveles organizacionales. Necesitamos a líderes de los más altos niveles organizacionales que se vulneren para que la organización los vea como seres humanos, no como robots mecánicos en una agenda transaccional. Y a través de ese ejemplo podemos empezar a ver al otro, porque a través de la vulnerabilidad conozco las cargas que trae, los problemas, los miedos, las angustias, lo que le pasa en su casa. Sin el carisma y la vulnerabilidad, vamos a seguir actuando bajo un concepto muy transaccional, robótico y mecanizado desde el ego y desde la razón. buenísimo, buenísimo. Y una última pregunta, Pablo. ¿Existe un modelo de Hardset que se pueda instaurar en las organizaciones y que les ayude a los líderes, a los equipos, a, a los accionistas, a convertirse en una organización consciente? ¿Estás trabajando en ello? ¿Estás elaborando sobre esto último que te pregunto? Sí, Omar, en el libro empiezo digamos, con el primer modelo de Heartset, de organizaciones conscientes, que tiene una metodología en el cual partimos de un acompañamiento integral hacia la persona Mm, para ayudarlo a transitar sus sistemas de creencias del ego al renacer del yo, que eso es otra conversación porque ya se nos está acabando el tiempo, y del renacer del yo al renacer del yo con el nosotros. Entonces sí tengo herramientas, recomendaciones, abordaje, mm. y ese abordaje es un abordaje integral hacia una persona que se concibe en sus cuerpos físico, mental, espiritual, emocional y social. Y ese abordaje hacia el desarrollo de una persona integral se da a través de diferentes expertos. No soy yo el solito el que le va a decir a alguien cómo abordar todo ese tema, sino que me abrazo de expertos como tú y de otros hermanijos, que es otro término también a platicar más adelante en otra entrevista, para acompañar a la persona en su crecimiento hacia el yo con el nosotros. Maravilloso, maravilloso. Yo me imagino que eso da para un segundo libro, ¿no? Lo, lo armamos. Pablo, pues estoy infinitamente agradecido, y lo sabes, que me hayas concedido este tiempo para conversar acerca de tu libro. El libro es Heartset, está en Kindle también, También está en Kindle, correcto. y en una versión muy bonita. Quiero mencionar rápidamente, no me lo has pedido, pero lo voy a decir. Me fascinó la recomendación musical en cada capítulo para leer el libro. Está bellamente ilustrado, ah, de una manera muy leíble. Me fascinó. Muy bien hecho el libro, también en su edición. Eh, Me encantó el respira, sonríe y abraza, que eso es parte el libro contiene mucha riqueza,
que no se abarca en esta horita que le hemos dedicado. Eh, en audio, Pablo, ¿lo vas a poner en audio quizás? En inglés y en audio son los próximos pasos del proyecto. Traducirlo al inglés y también compartirlo en audio. Omar. Buenísimo, buenísimo. Es necesario ponerlo en el inglés porque yo creo que Sí. este libro trae una semilla de, de conectar con la divinidad del ser humano, y, y creo que trae un mensaje muy importante y muy relevante para hoy más que nunca, yo creo. Pablo, Gracias. muchas gracias. Un fuerte abrazo y gracias por Gracias, Omar. concederme al público, a las personas que nos escuchan y a mí este tiempo. Y gracias, Omar. Me siento muy honrado de haber platicado contigo y ojalá se pueda repetir para platicarte de los sentipensamientos también Esa parte y hay que del renacer tenerla. del yo y de Sí, los hermanigos y como dijo Aristóteles, que con los amigos se comparte la sal, también para hablar de los momentos en los cuales podemos volver a conectar y volver a vivir las auténticas relaciones humanas. maravilloso.